Bueno, vamos a seguir avanzando en la teoría de la tercera parte de la materia. Acuérdense que nosotros estamos viendo esto todo muy relacionado con la última parte de la materia, que va a ser optimización de funciones de varias variables, que tiene que ver con maximizar problemas económicos, o maximizamos producción, o maximizamos beneficios, o maximizamos ingresos, o también podemos querer hacer minimizaciones de costos ambientales, de costos económicos, de gastos presupuestarios. Bien. Y entonces ahora lo que vamos a ver es función diferencial y diferencial total, que está íntimamente relacionado con el último tema de alguna manera, con los temas de optimización. ¿De qué se trata la función diferenciable o el diferencial total de una función? Partimos siempre de una función de varias variables, ¿cierto? En matemática 2, z es igual a una función de x, donde es una función de varias variables, x1, x2, x3 hasta xn. ¿Sí? Y nos preguntamos, ¿qué pasa si incrementamos en un punto determinado donde nos encontramos de la función xy sub 0, ¿sí? Estamos hablando de un punto específico, en una cantidad arbitraria delta de xy a todas las variables, ¿no? Incrementamos en x1, en x2, en x3 hasta xn. Y bueno, esto es bastante fácil de determinar porque lo que hacemos es, para determinar el incremento total en la función, delta z, la variación en delta z, significa decir, significa determinar cuál es la diferencia del valor funcional de z al incrementar todas las variables con respecto al punto donde se encontraba antes. Entonces lo que hacemos es, a x0, que son todos los valores específicos donde nos encontrábamos, le sumamos todos los incrementos, delta x, y le restamos la función en x0. ¿Sí? Esta diferencia, en definitiva, nos va a dar la variación total en z. Si la función es de clase C sub 1, la función es continua con derivadas parciales continuas, con la primera derivada, ¿sí? C sub 1 en este caso, en un entorno del punto x sub 0, este punto es donde nos encontramos, entonces f es diferenciable en el punto x sub 0. Y entonces el incremento de la función se puede expresar de la siguiente forma, fíjense. Delta de z, o delta de f en x0, es igual a la sumatoria de las derivadas parciales respecto de xy en el punto por la variación, más la sumatoria de los e sub i por delta de xy. ¿Qué es este e sub i? Acordémonos que cuando nosotros estamos en un punto específico de la función y calculamos sus derivadas parciales, estamos viendo la tendencia de crecimiento o de variación en ese punto específico, en relación con la variable, ¿sí? Entonces nosotros podemos aproximar, calculando con esa pendiente, haciendo el producto entre la pendiente y la variación, podemos aproximar cuál va a ser la variación con respecto a esa variable. Pero esa aproximación no es total, tiene una cierta diferencia, ¿sí? O sea, a ver, eh, para pensarlo en una variable, nosotros tenemos algo de estas características y queremos utilizar en este punto específico, ¿sí? La derivada, que es una recta que pasa por ahí, y entonces podemos utilizar esta pendiente multiplicada por la variación para considerar cómo cambia el valor funcional. Pero fíjense que es una tangente, ¿sí? La curva no necesariamente tiene esa continuidad de recta, sino que es un poco distinta. Entonces, esa diferencia entre cómo se mueve la tangente y cómo se mueve verdaderamente la función está acordada por los e sub i, ¿sí? Los errores en cada una de las variables. Entonces, hacemos la aproximación de la variación total en cada variable, por cada variable, como la derivada respecto a esa variable por la variación más un error que ajusta esa diferencia. El tema es que cuanto más pequeña es la variación que consideremos, cuanto más pequeña es delta de xy, menor va a ser e sub i, ¿sí? El error que pueda haber entre la aproximación por la derivada parcial, por la pendiente, y la variación real. El primer término de esta expresión, a esta partecita de acá, ¿sí? Derivada parcial por delta de xy, se lo llama diferencia de la función en el punto x sub 0. df es igual a la sumatoria de igual 1 hasta n de la derivada parcial respecto de xy por la variación en xy.
Y la variación en xy, ¿sí? Se lo iguala al diferencial de xy. Por lo tanto, el diferencial de una función no es otra cosa más que la sumatoria de todas las derivadas parciales por los diferenciales, los incrementos infinitesimales en cada una de sus variables. Acá tenemos una función de... Cuando teníamos una función de una sola variable, decíamos, tiene una sola derivada. Pero cuando teníamos una función de n variables, decíamos, tiene n derivadas parciales. Con diferenciales no nos sucede esto. Con diferenciales, cuando tenemos una función de una sola variable, tenemos un solo diferencial de la función, ¿sí? Que responde al incremento infinitesimal en su variable independiente. Y cuando tenemos n variables independientes, ¿sí? También tenemos un solo diferencial de la función, que se corresponde con la sumatoria de las variaciones infinitesimales en cada una de sus variables. Entonces, si tenemos, por ejemplo, dos variables independientes, vamos a tener solamente un diferencial que va a estar dado entonces por la sumatoria de las derivadas parciales de cada una de sus dos variables por sus respectivos diferenciales, el diferencial de x y el diferencial de y. Esto va a ser útil para cuando hagamos optimización, porque en optimización trabajamos con derivadas segundas, y las derivadas segundas, cuando tenemos con n variables, ya lo vimos, las derivadas superiores, es igual a n cuadrado. Obviamente esto ya se hace intratable, pero el diferencial segundo solamente se trata de una sola expresión, y es el que vamos a utilizar. En aplicaciones económicas lo podemos utilizar tanto para la función de utilidad como para la función de producción. Bien. Vamos entonces a pensar diferenciales sucesivas. Así como existen las derivadas sucesivas, también existen los diferenciales sucesivos. Y el diferencial sucesivo, el primer diferencial, tenemos el diferencial, ¿no? De una función cualquiera. Y la diferencial segunda, el diferencial segundo de orden 2, es siempre una forma cuadrática, que fue lo que nosotros vimos anteriormente. Acuérdense que las formas cuadráticas, nosotros conocíamos métodos, ya sea por menores principales o por valores característicos, para poder saber si la forma cuadrática era definida positiva, definida negativa o indefinida. Todos los diferenciales segundos de las funciones, sea de una variable, sean de n variables, sean de dos variables, son formas cuadráticas, o sea, su estructura matemática es una forma cuadrática. Y entonces nosotros, por medio de esa misma forma que estudiamos, vamos a poder determinar si un diferencial segundo es definido positivo para todo valor de los diferenciales o es definido negativo para todo valor de los diferenciales de las variables. El diferencial de la función de x ya sabemos que es la sumatoria de las derivadas parciales por sus respectivos diferenciales. ¿Sí? Y el diferencial segundo de la función de x, lo que se hace es aplicar al diferencial primero nuevamente el diferencial. Por lo tanto, a esta sumatoria se le aplica una nueva sumatoria de las derivadas parciales correspondientes y se le aplica el diferencial al final. Sumatoria de sumatoria, derivada segunda de la función respecto de x y primero, de xj después. Acuérdense que la primera derivada por la que hacíamos nos quedaba a la derecha. Diferencial de x y diferencial de xy y diferencial de xj. Esto como forma cuadrática se puede escribir por vectores y matrices, ya lo habíamos visto. La función de los vectores, que en su caso nos hacían, ¿se acuerdan cuando vimos formas cuadráticas? El vector era x, donde estaba compuesto por todas las variables, x1, x2 hasta xn. Bueno, acá el vector en la forma cuadrática va a ser diferencial de x1, diferencial de x2 hasta diferencial de xn. Y la matriz simétrica asociada a la forma cuadrática, en este caso, que es el diferencial segundo de la función, va a ser una matriz simétrica donde está compuesto por derivadas segundas. Esta matriz se denomina hessiano. La matriz simétrica entonces está compuesta por la derivada segunda y la matriz se denomina hessiano. Fíjense que lo que nos queda como espejos son las derivadas cruzadas. La derivada parcial segunda de la función respecto de x1 y después de x2
contrapone contra la diferencial segunda de la función con respecto a x2 y después de x1. Y estas dos derivadas, como vimos por el teorema de Schwarz, cuando la función era c sub 2, o sea, con derivadas segundas continuas, eran iguales. Bien, acá pasa lo mismo, fíjense, la derivada segunda de la función con respecto a x1 primero y luego con respecto a xn, se contrapone con la derivada segunda de la función con respecto a xn y después contra x1. Estas dos derivadas entre sí también son derivadas cruzadas y por teorema de Schwarz son iguales. Por lo tanto, acá nos va quedando una matriz denominada hessiana de derivadas segundas simétrica. Y con esta matriz simétrica, no ya con los vectores, vamos a estudiar, siempre podemos estudiar el signo de la forma cuadrática, que en este caso es un diferencial. Entonces, ya visto esto, nosotros lo siguiente que vamos a ver es los temas de optimización. Yo sí las invito a leer, si quieren, la parte de derivadas de funciones implícitas. Es un tema que nosotros tocamos, pero para hacer algunas aplicaciones económicas mínimas, no es algo que vayamos a ver muy detenidamente, por eso tampoco les voy a agregar un video de esto. Pero fíjense que, esencialmente, si ustedes quieren, para tenerlo presente, lean el punto 25 de funciones implícitas, y el punto 26 de derivadas de funciones implícitas. Hay algunos ejercicios que en práctica van a ver para saber cómo se resuelven. Ya sistemas de funciones implícitas no lo vamos a ver, ¿sí? No lo vemos en el curso de Matemática 2, y luego de eso arrancamos con la parte de optimización, extremos de funciones de varias variables. Bien. Acá en las tareas, no, en las tareas las que vimos hasta ahora, ya después nos vamos a meter en las tareas finales de optimización. Bueno, con esto terminaríamos como la primera parte de las funciones de varias variables, ¿sí? Recuerden entonces, terminamos viendo diferencial total como el incremento que es infinitesimal que se da en una función a partir de incrementos en todas sus variables, y vimos que el diferencial segundo de una función de varias variables puede escribirse como una forma cuadrática, donde la matriz simétrica asociada es la matriz denominada hessiana de las derivadas segundas de la función original, de la función de varias variables, y que nosotros ya sabemos, ya vimos, cómo estudiar el signo en una forma cuadrática, ¿sí? Cómo saber si es siempre de signo positivo, es siempre de signo negativo, o toma valores positivos y negativos, por lo tanto se denomina indefinida. Bueno, hasta aquí llegamos por ahora.